Quiero dar un saludo muy especial a todos los hermanos que conforman la congregación allí de Santa Ana en el país de Costa Rica, todos aquellos que están conectados en la transmisión, que están en su sintonía, sin importar de dónde estén escuchando, de dónde se encuentren. Me alegra tener esta linda oportunidad y por supuesto esperamos de que esta sea una oportunidad para tener ese contacto con la palabra de Dios. Así que, por favor, abra la palabra sin importar en qué formato la tiene, si la tiene en la pasta negra o si la tienen en un dispositivo. Busque el pasaje y, por supuesto, haga lectura de los textos, los cuales yo también voy a iniciar para que usted pueda mirar cada versículo y cada palabra y así el entendimiento y la deducción sean mucho más fáciles. Este capítulo tiene como título Las dos bestias y dice a partir del verso 1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguien tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, primero yo quiero hacer unas aclaraciones pertinentes para poder hacer el desarrollo del capítulo y por supuesto que podamos tratar los temas que están en la mesa. Primero quiero hacer una extensión en lo que es el estudio de la escatología, por supuesto. Nosotros por lo general tenemos una definición griega por la etimología de su palabra. Escatología es un término griego que significa eventos del futuro o eventos del porvenir. Y así es como siempre la hemos definido. Pero la Biblia la define de una manera diferente, lo cual lo que hace es facilitar su pleno entendimiento. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Esto es que según la Biblia, la escatología es el estudio de todos los tiempos, tanto del pasado, del presente
como del futuro, porque no hay futuro sin un pasado que le preceda y nunca podremos comprender qué sucederá, por supuesto, si no sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, una escatología que se remite directamente al futuro es una escatología especulativa. Y en el campo escatológico, la especulación se vuelve una irresponsabilidad. Entonces, por eso cuando se analiza cada tema, siempre hay que mirar una serie de antecedentes y, por supuesto, irnos al pasado para direccionarnos mejor a lo que ha de venir. Digo esto o lo comento porque el capítulo que hemos leído, por supuesto, tiene esas implicaciones. Tiene unas implicaciones de carácter del pasado. También tiene unos apuntes o unos ajustes que corresponden al tiempo en que el apóstol está recibiendo la revelación y él las plasma. Y por supuesto tiene una serie de implicaciones de carácter futurista, no solamente de carácter futurista, sino algunos aspectos del futuro como el desarrollo, inclusive la tecnología. Recordemos como ejemplo de esto la composición del libro de Apocalipsis, que está registrado en el capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de esta. Es decir, una revelación profética enmarcada en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Tengo entendido que ustedes ya vieron el tema de la gran tribulación. Me imagino que habrán visto los acontecimientos de la gran tribulación y todo lo que la enmarca. Por tanto, voy a remitirme directamente a lo que es el gobierno del anticristo, como el tema me lo piden, y por supuesto, primero haciendo una mención de una faceta que ustedes también la han solicitado en el tema, que es el nuevo orden mundial, que de nuevo no tiene sino el nombre, porque como dijo el mismo Salomón, nada hay nuevo y lo que vendrá es lo mismo que fue. Esa es la definición que ya mencioné en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Recordemos, vámonos al inicio, recordemos que al principio en el huerto del Edén, cuando el Señor creó la humanidad representada en una pareja, que ambos se llamaban Adán y luego pues se llamaron Adán y Eva respectivamente. Ustedes saben que ese fue una especie de gobierno que Dios estableció en la tierra, en la recién creación, enmarcada por una serie de aspectos como el mandamiento, ¿sí ve? Por eso en Génesis capítulo 2, verso 17, vemos el texto que dice, y mandó Dios, es decir, les mandó a que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto de Dios. Vemos cómo en Génesis capítulo 3, el hombre lo que hace es por decisión propia y por voluntad propia, rebelarse en contra de ese gobierno de Dios, por supuesto tomando sus propias decisiones. Y esa nueva faceta del ser humano es la que menciona el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18, cuando habla de la culpabilidad del hombre y donde describe que esa situación fue una decisión exclusiva del ser humano que quiso independizarse de Dios para hacer las cosas a su manera. Y por eso en los últimos versos de ese capítulo hace un retrato, una mención o una caracterización de lo que es el hombre sometido al pecado. Ustedes saben que ese gobierno del hombre, por supuesto, repercutió en una maldad acelerada y en una caída permanente, en un declive espiritual del ser humano que hizo que viniera el juicio de parte de Dios a causa de la maldad por ese gran juicio que todos conocemos llamado el diluvio universal. De ese diluvio, como es conocido por ustedes, solamente 8 personas fueron salvas. Y ese diluvio registrado en Génesis capítulo 7, verso 9, perdón, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Génesis, vemos cómo toda la humanidad pereció a causa de ese juicio, sumerjo en las aguas. Y en el capítulo 9 empieza un nuevo mundo, enmarcado con un nuevo pacto que Dios hizo con Noé. Y ese nuevo mundo está enmarcado también en una instrucción o en un mandamiento de parte del Señor.
que es precisamente lo que dice el verso 7 del capítulo, donde el Señor mandó a Noé a su familia a fructificarse y por supuesto a repoblar la tierra. Esto es que se esparcieran para que la población otra vez volviera a recobrar un número importante. Estos fueron los designios de Dios y las instrucciones de Dios y la idea de Dios. Pero en Génesis capítulo 10 empezamos a ver el inicio de esa vía que repercutirá en los últimos tiempos, en ese último gobierno del último gobernante mundial. Como dijo el apóstol Pablo hablando de este gobernante en segunda de los Tesalonicenses capítulo 2, que tiene como título la manifestación del hombre de pecado, que es un título más ajustado para ese último gobernante mundial, aunque nosotros lo llamamos más el anticristo. Pero recordemos que el término anticristo tiene unas connotaciones mucho más amplias que la del último gobernante mundial. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice el apóstol: hijitos, ahora estamos en el último tiempo y según vosotros oísteis el anticristo viene, hablando del último gobernante de los últimos tiempos. Pero dice, ahora sí, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Recordemos que el término anticristo pues tiene una acentuación prefijal que significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Eso quiere decir que cualquiera que quiera usurpar el lugar de Cristo se convierte en un anticristo. Y por supuesto, por lógica, todo aquel que se opone al propósito de Cristo, a la obra de Cristo o al Cristo mismo, es considerado un anticristo. Por eso el apóstol dice que han surgido muchos anticristos. Durante la historia han surgido varios anticristos. Y en el segundo verso de Juan, que es el verso 19 y 20, el apóstol hace una denuncia más terrible y dice que de la iglesia del Señor iban a surgir muchos anticristos, es decir, personas cuyas acciones iban a estar en contra de la obra de Cristo. Entonces, este término es un término que es solamente usado en la teología juanina o la enseñanza que el apóstol Juan da. Por lo general a este personaje se le dan otros calificativos. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, verso 4 lo llama el impío. El Salmo número 55, verso 20 lo llama el inicuo. El apóstol Pablo en segunda Tesalonicenses, en capítulo 2, lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. También lo llama el inicuo en el verso 3. En el libro de Daniel se llama el cuerno pequeño. Y un sinnúmero de calificativos para referirse a ese último gobernante mundial que está profetizado desde las escrituras y que por supuesto todas las culturas a su manera y toda religión inclusive, siendo religión pagana, lo ha prescrito, el advenimiento de un último personaje en los últimos tiempos. Entonces, ese gobierno que va a enmarcar ese personaje no es simplemente un renacimiento o una elevación de un momento a otro, es una ideología que Pablo dice que para que se manifieste el anticristo, dice en el capítulo 2 a los tesalonicenses, o ese hombre de pecado, hijo de perdición, dice que es necesario que primero la iglesia sea arrebatada. Entonces la iglesia tiene que ser arrebatada para que surja o se manifiesta el hombre o el último gobernante mundial. Pero Pablo dice que el ministerio de iniquidad del anticristo ya está en acción. Estaba en acción en tiempos de Pablo y por supuesto empieza en acción desde el principio de todas las cosas, cuando el diablo se dedicó a acabar al hombre, a acabar el propósito de Dios y estropear todo lo que tiene que ver con Dios. Y ese principio de ese gobierno lo vemos en el capítulo 10, cuando se estableció el primer gobierno sobre la tierra. Génesis capítulo 10, verso 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, nos habla de un hombre que se convirtió en el primer gobernante del mundo, humanamente hablando, y estableció el primer gobierno aquí en la tierra hasta entonces conocida, que era obviamente una tierra limitada, porque fue en tiempos después del diluvio. Dice de este hombre Nimrod llamado, el verso 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa connotación de delante quiere decir en contra de Jehová o en contra de Dios. Esto es que este hombre,
que fue un hombre poderoso humanamente hablando, a nivel de fuerza, de vigor, se dedicó a establecer un gobierno diferente al de los designios de Dios. Y por supuesto echar abajo todo lo que el Señor había dicho en el capítulo 9 en cuanto a una repoblación en todo el mundo que permitiera generar pueblos, sociedades, naciones y gobiernos de carácter descentralizados, por decirlo así. El verso 10 de ese capítulo 10 nos dice cuál fue ese primer gobierno, cómo se compuso ese primer reino sobre la tierra. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Este fue el primer reino humanamente hablando, establecido lo que fue en el corazón del Centro Oriente, del Medio Oriente, más exactamente en el país de Irak, y extendiéndose por supuesto lo que es el norte de Irak y lo que es al occidente, incluyendo el país de Siria. Ese fue el primer gobierno sobre la tierra, el primer reino establecido por este hombre. ¿Cuáles fueron las características de este hombre? Pues primero estableció un gobierno unitario, autoritario y completamente centralizado, contradiciendo las instrucciones de Dios de desplazarse para cubrir la tierra. Lo vemos en el verso 11, cuando hablamos de la Torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vean lo que se dijeron, vámonos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, es decir, un nuevo método de construcción vanguardista para la época. Y mire lo que se dijeron, verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, este hombre Nimrod lo que quiso fue establecer en la primera faceta de un nuevo orden mundial, es decir, un gobierno enfocado en un solo hombre, en un solo gobernante, donde todas las implicaciones de ese gobierno, de ese reino, fueran dirigidos a un solo direccionamiento, es decir, evitar el esparcimiento para evitar que el control se esparciera y tener un dominio total desde un solo punto geográfico, toda la humanidad hasta entonces conocida. Por eso este hombre se volvió el defensor de la humanidad o la poca humanidad que hasta entonces existía. Dice la historia que lo que hacía era defenderlos de esas fieras salvajes que en el momento acechaban a una humanidad que apenas estaba renaciendo. Después, cuando este hombre se envejeció, se inventó un sistema de urbanismo, o el primer sistema de urbanismo que luego repercutió en lo que fue el concepto de ciudad. ¿Y cómo fue eso? Se inventó lo que fueron las murallas y las fortalezas para que la gente se resguardara al interior de esas fortalezas. Esto lo que le llevó fue que lo proclamaran como un dios, y por eso se le llamó el dios de las fortalezas, que es precisamente el Dios que va a adorar el anticristo, lo vamos a ver ahora más adelante, la religión del hombre de pecado, el hijo de perdición, y el Dios que va a adorar, el Dios de las fortalezas, que empieza en Nimrod, que se convierte en una deidad pagana, una figura que desarrolla su concepto babilónico por todas las regiones con un sistema religioso falso. Recordemos que el concepto de Babilonia en la Biblia se desarrolla en varias facetas, básicamente tres, que es la Babilonia literal que existió, una ciudad por más de 2500 años que fue principal en su época. Por supuesto, la Babilonia financiera, la Babilonia de la forma frenética y rapaz de vivir, de la disolución, y por supuesto la Babilonia del concepto religioso, el desarrollo religioso, que es un sistema que opera en todo el mundo, que opera hasta los últimos tiempos, hasta Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, cuando eso desaparece por completo. Entonces, aquí vemos un nuevo gobierno mundial enfocado en lo que sería el gobierno de la última faceta. Y aquí vemos dos implicaciones iniciales
que por supuesto tendrían todo gobierno a partir de aquí, que son las implicaciones políticas y las implicaciones religiosas, porque Nimrod no solamente formó un reino, el primer reino sobre la tierra, un reino político, sino que también formó un sistema religioso corrupto. ¿Por qué? Porque desde el inicio de los tiempos, la religión y la política siempre han tenido una unión. Y aunque siempre han querido desmarcarla una de otro, eso ha sido un idealismo, es decir, algo que se quiere, pero ha sido completamente imposible, porque toda la historia nos menciona y nos enseña cómo la religión y la política siempre han venido de la mano, inclusive en nuestros tiempos. Quiero poner un ejemplo nuestro que pasó hace poco. El año pasado se celebró o se llevó a cabo, perdón, el año antepasado se celebró a cabo lo que fue el plebiscito por la paz aquí en Colombia. Ahí vimos cómo realmente lo que fueron creyentes y pastores dejaron manipular su fe en áreas de la política, promoviendo el sí o promoviendo el no, con una faceta de moralidad y con un argumento religioso y bíblico. Algunos pastores y predicadores se atrevieron a decir a la gente de los púlpitos que debían votar o por el sí o por el no. Es decir, fueron manipulados en su buena fe, porque la política siempre lo que hace es manipular la fe. Vimos cómo dirigentes prominentes de ahora de nuestro país usaron a los pastores y las iglesias simplemente para sus intereses políticos. Y cuando no se tiene un discernimiento al respecto, por supuesto, es fácil caer en esta trampa. Entonces, eso siempre ha venido desde tiempos de la antigüedad. Implicaciones lo que es la fe y la política, que a través de los tiempos y de toda la escritura y de toda la historia, porque la Biblia es la narración de la historia, vemos cómo estos gobiernos, como se van desarrollando en los pueblos, se van formando naciones, se van formando sociedades, y las sociedades van teniendo algo que se llama cultura, que es el desarrollo de las usos y las costumbres, y la cultura está condicionada a algo que se llama desarrollo cultural o evolución cultural, es decir, donde esos usos y costumbres van cambiando y van tomando otras facetas, el mundo va cambiando. Hay implicaciones ya en los gobiernos en otros campos, no solamente en lo político o en lo religioso, sino en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo familiar. Una serie de aspectos que prácticamente conforman lo que son los gobiernos de una manera integral. Entonces, viendo este antecedente, por supuesto, bíblico e histórico, tenemos que decir a la luz de la historia que los gobiernos prácticamente, o la dinámica de los gobiernos, ha sido unos gobiernos de fracaso. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha tenido unos postulados o unos idealismos, ¿sí? O unos tópicos que pueden ser un poco mentirosos o un poco de apariencia, pero es la base de la sociedad. ¿En qué sentido? Que la sociedad se ha basado con la idea de que haya un beneficio común, que haya una solidaridad mutua, que por supuesto haya una equidad, que por supuesto haya un bienestar para todos. Esa es la idea supuestamente de los gobiernos, pero por supuesto todo esto ha sido un fracaso porque nunca se ha logrado. El mundo ha tenido diferentes facetas de gobierno, pero todos han sido monárquicos en su momento, lo que fue, por ejemplo, los reyes. Todas las monarquías se volvieron monarquías absolutas, donde se concentraba simplemente el beneficio en una familia, en una descendencia, en un linaje, y donde el resto de su comunidad siempre lo que hizo fue padecer necesidades, angustias. El mundo ha tenido también otro tipo de propuestas en cuanto a la forma de dirigir al mundo, con unos postulados que al final simplemente es el deseo de algunos que solamente quieren beneficiarse a costa del perjuicio de otros. Y por eso es que han venido los diferentes problemas en el mundo, como las guerras, como las pestes, como la enfermedad, como la pobreza, como la escasez, porque todo intento ha sido un intento fallido que inclusive ha llevado a revueltas, a batallas, a guerras, a estallidos sociales, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo, por supuesto, unos estallidos sociales que indican que el mundo está en un caos
y por supuesto que su sistema ha colapsado por completo. Esta frase de nuevo orden mundial, que está establecido desde el libro de Génesis, por eso digo que no es algo nuevo, renació hace un poco más de 100 años, más exactamente en el año 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial que hubo. La Primera Guerra Mundial duró el año 1914 a 1918. Y por supuesto, el final de cualquier guerra lo único que hace es crear devastación, muerte, desolación, destrucción, hambre, perjuicio. Y aquí fue donde el presidente Bush de los Estados Unidos, que gobernó desde el año 1913 hasta el año 1921 en la nación americana, fue donde utilizó por primera vez este nombre de nuevo orden mundial. ¿En qué sentido? Que él hizo una ponencia ante el Congreso, una propuesta de 14 puntos que tenía un contenido que era una propuesta de poder cambiar el modelo económico y el modelo de gobierno, lo cual había desembocado en una guerra mundial. Es decir, si hubo una guerra mundial es porque la forma de gobierno había fracasado y había fallado por completo. Y por supuesto se propuso una reestructuración. ¿Para qué? Para que por supuesto una guerra mundial no volviera a suceder. Por eso uno de esos puntos fue la creación de la llamada Liga de Naciones, que era un conglomerado de naciones con el ánimo de hacer una unión, es decir, de tener unos intereses en común y que las naciones se unieran con un solo propósito de tener un interés común para que nunca volviera a estallar una guerra mundial y dejara todas esas consecuencias. Aquí fue donde se mencionó primera vez en la era moderna lo que fue el nuevo orden mundial, es decir, un orden completamente distinto que llevara a resultados completamente diferentes. Esto, como vemos por los antecedentes históricos, fue un fracaso porque años después sucedió otra guerra mundial, que fue el año 1939 al año 1945. Y después de esto también se propuso lo mismo. Se abolió la llamada Liga de Naciones y se creó lo que fue la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que todavía permanece en la actualidad. ¿Con qué ánimo? De que todos los horrores de la guerra no volvieran a suceder, no se volviera a levantar un conflicto bélico. Y esto se hacía teniendo naciones en contentamiento, en seguridad, por supuesto en un bien común, en una producción, pero todo esto no fue sino un idealismo, porque a partir de allí empezó lo que fue la Guerra Fría en el mundo, que fue una guerra ideológica en lo que fue Oriente contra Occidente, el comunismo contra el comunismo que se tomó lo que fue Rusia, lo que fue, por supuesto, algunas naciones de Europa Oriental y algunas de Europa Central también, hasta llegar a Alemania y tomar una parte de Alemania, que fue dividida con el muro de Berlín, que todos lo conocemos. Ese mundo soviético llamado la cortina de hierro empezó a practicar ese modelo económico llamado el comunismo, que es un socialismo desbordado o en un extremo. Por supuesto, este comunismo o esta guerra fría que consistía en una guerra ideológica entre la ideología económica del comunismo y el capitalismo, terminó el año 1991. En el año 89 se derribó el muro de Berlín y en el año 91 cayó la cortina de hierro, donde el Mikhail Gorbachev tuvo que reconocer que el comunismo era un fracaso como modelo económico. Por supuesto, quedó impuesto dominante lo que es el modelo capitalista, que es el que tenemos ahora, el cual también se ha demostrado que aunque permanece, el modelo capitalista es un fracaso total. ¿Por qué? Porque los postulados idealistas de una sociedad en conjunto no se cumplen con el capitalismo, es decir, no hay un bien común, no hay una sociedad igualitaria de oportunidades, no hay una distribución de la riqueza del mundo está concentrada en menos del 10% de la población mundial. Por supuesto, las naciones de primer mundo cada vez se hacen más fuertes a costillas del detrimento de las naciones de tercer mundo. Por eso los países tercermundistas nunca vamos a dejar de ser tercermundistas, jamás, desde que este sistema siga imperando, ¿sí ven? Entonces, el mundo sigue clamando por un gobierno distinto, un nuevo orden mundial diferente.
por supuesto que tiene también una serie de teorías conspirativas asociativas, es decir, ese grupo de personas dueños del mundo que prácticamente mueven todos los hilos del poder, unas logias, unas sociedades secretas que bajo la figura de una filantropía, es decir, de ser sociedades, de ayudarse unos a otros, lo único que pretenden es seguir enriqueciendo su poder por completo. Esto es más o menos una contextualización de lo que es un sistema de gobierno en todas sus facetas en la actualidad. Vámonos entonces para Apocalipsis capítulo 13, para que retomemos esto y lo enlacemos con lo que es la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, como ustedes saben, el tiempo de angustia que le espera a este mundo es el periodo llamado la Gran Tribulación, el cual el Señor lo enseñó, lo mencionó en San Mateo capítulo 24, haciendo una serie de mención de unos eventos de la Gran Tribulación que van en un orden consecutivo y un orden sucesivo. ¿Dónde más se registra esta Gran Tribulación? En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que nos habla que la Gran Tribulación se desarrollará en una serie de juicios, una triple serie septenaria, es decir, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y por eso Apocalipsis 6:2, que empiezan los sellos de esos juicios, empieza con una figura de un caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. He aquí miré y un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco en la mano y salió venciendo para vencer. Es decir, nos habla de la aparición de un Cristo falso. Ese no es el verdadero Cristo, sino un falso Mesías, un falso Cristo que precisamente traería en sus manos una propuesta de este nuevo orden mundial o una nueva forma de gobierno que le va a permitir al mundo traer o conseguir o vivir todo lo que siempre ha querido durante toda su historia. Una prosperidad económica igualitaria, una economía próspera, unos mercados estables, por supuesto, una propuesta religiosa unánime, que no haya división, una paz, una tranquilidad, una seguridad, es decir, el falso Mesías que desde el principio de los tiempos se había profetizado. Recordemos las palabras de Jesús en San Juan capítulo 5, verso 43, que les dijo a ellos, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero luego vendrá otro en nombre de su Padre, en nombre de sí mismo, y a ese sí tendrán que recibir. Esto es que Cristo les dijo que al final de los tiempos, en la gran tribulación, iban a tener que recibir a ese falso Cristo y a ese falso Mesías, que por supuesto tendrá unas características particulares para que le puedan recibir. ¿Qué características va a tener este último gobernante? Primero tendrá que ser un hombre judío, por supuesto porque el pueblo de Israel está esperando a un hombre judío, inclusive más exactamente de la tribu de Judá. Por eso el anticristo y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el último gobernante, tendrá que ser de la tribu de Judá para que le puedan recibir. ¿Por qué? Porque recordemos que el anticristo se hará pasar por Cristo. Por eso tendrá las características que el Cristo tiene. Y una de las características que el Cristo tendría, de acuerdo a los grandes pactos del Antiguo Testamento, más exactamente al pacto con David, registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir del verso 12, y del Salmo número 89, versos 2 y 3, que dicen que el pacto que Dios hizo con David es de que de sus entrañas, de su familia, de su linaje vendría el Mesías y vendría el Cristo, es decir, del linaje de David, de la tribu de Judá y de Belén. Recordemos Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Cuando a los sacerdotes le preguntaron dónde había de nacer el Cristo, San Mateo capítulo 2, les preguntó Herodes, le citaron precisamente Miqueas capítulo 5, verso 2, diciendo que tendría que venir de la familia de David o de Judá. Y eso mismo le dijo el ángel a María cuando iba a concebir. San Lucas capítulo 1, verso 31, dice, y concebirás en tu vientre a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso los que creyeron en Jesús en tiempos de su ministerio y de su aparición pública le llamaban el Hijo de David. Y en San Mateo capítulo 22
el Señor les pregunta, ¿de quién es el Hijo el Cristo? Y ellos dijeron, de David, porque todos sabían que vendría de David. Por eso el anticristo tendrá que ser un judío y que venga específicamente de la tribu de Judá. Miremos Daniel capítulo 11, por favor, que nos habla el verso 37, dice, habla del anticristo, dice, del Dios de sus padres no hará caso, es decir, habla de que será judío porque viene de sus padres, los padres en la Biblia son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, aquí nos dice que es de sangre judía, será un judío, aunque por supuesto no va a ser de una religión judía, no va a practicar el judaísmo como religión, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos que viene de los padres, por eso se le llama un hijo perdido, así como Jesús le llamó a Judas. Judas fue un hijo, pero un hijo perdido, porque se echó a perder, pero era un judío, igualmente es este anticristo. Miremos por favor Zacarías capítulo 8, verso 20, que nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Es decir, habla del tiempo después de que la iglesia se vaya, donde la gente va a querer buscar a Dios después de ese acontecimiento y por supuesto algunos se van a ir para Jerusalén, que es donde está el falso Mesías, ¿sí? El falso Cristo. Verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Habla de esas naciones que van a acompañar el gobierno del anticristo, que ya lo vamos a explicar con más detalle, pero me es menester mencionar este texto. Verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que Dios, hombres de las naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que está con vosotros. Es decir, el anticristo será un judío y será de la tribu de Judá para que su pueblo le reconozca y le reciba. ¿Qué otras características tendrá este personaje? Ezequiel capítulo 28, verso 3, le dice al anticristo, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Recordemos que Daniel fue el hombre más sabio del Antiguo Testamento, porque la sabiduría de Salomón fue una sabiduría transitoria que se echó a perder y terminó comportándose como el peor de los desentendidos. Entonces, Daniel lo pone y hace referencia con Daniel, porque recuerden que la sabiduría de Daniel fue medida en tiempos del imperio babilónico, en Daniel capítulo 1, en tiempos de Nabucodonosor, Ezequiel 28:3. Recordemos que la medida de Nabucodonosor o el imperio babilónico para medir la sabiduría humana era de 1 a 6, porque los babilónicos fueron los repercusores de la numerología y aquellos que inventaron ese sistema de medir al hombre por una escala numérica. Y eso permaneció. Por eso en las instituciones educativas miden a los estudiantes de 1 a 5, de 1 a 10. La medida de babilónica era de 1 a 6 y 6 por supuesto era la mayor categoría. Daniel fue catalogado con 10 puntos más, según dice Daniel capítulo 1, verso 20. 10 puntos más del resto de los sabios, que lo llevó a elevarse a una categoría superior sobre todos los sabios sobre la tierra. Lo que dice aquí es que la sabiduría del anticristo va a ser una sabiduría mayor, más que la de Daniel. Y dice, y no hay secreto que te sea oculto. El anticristo va a tener una sabiduría sobrehumana y por supuesto no hay secreto que le sea oculto que le va a permitir precisamente establecer ese nuevo orden mundial que nadie ha podido establecer, ni ninguna nación, ni ningún gobierno, ni ningún estado, ni ningún gobernante ha podido establecer este nuevo gobierno mundial que el mundo tanto necesita. Este gobernante sí lo va a poder hacer. Y es lo que dice el verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. No solamente va a ser el hombre más sabio de toda la tierra, sino que va a ser un hombre inmensamente rico, si es que no es el más rico de todos. Y dice el verso 5, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esta sabiduría y este nuevo establecimiento de orden mundial le va a permitir hacer ese pacto y ese acuerdo que ningún gobernante ha podido hacer
y en el cual todos han fracasado. Vámonos por favor para Daniel capítulo 9. A partir del verso 26 nos habla de las 70 semanas de Daniel, y en el verso 27 nos habla de la última semana del profeta Daniel, que es precisamente el periodo de la gran tribulación, que durará 7 años, ¿no? Por eso se le llama una semana, porque así se cuentan los años acá, según Levítico capítulo 25. Entonces dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, que durante esa semana el anticristo va a poder ratificar un pacto que viene caminando y que no hace sino ir de fracaso en fracaso. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto, por supuesto, que da por fin la resolución del conflicto en el Medio Oriente y la solución al conflicto árabe-israelí. Digo que ha fracasado porque se ha tratado de hacer varios acuerdos, los acuerdos en Camp David, los acuerdos de Oslo y otros más, donde se ha tratado de llegar a un pacto, a un acuerdo, y nunca se ha podido hacer. El último intento se hizo hace casi 2 meses, cuando el presidente Trump, a través de su yerno, que es un judío ortodoxo llamado Jared Kushner, pasaron una propuesta que se llamó el Plan del Siglo, que supuestamente por fin iba a traer la solución a este problema del Medio Oriente, y por supuesto fue un fracaso porque ninguna de las partes lo aceptó. Entonces dice que el anticristo con esta sabiduría va a lograr esto, va a lograr un acuerdo en el Medio Oriente con las partes involucradas de acuerdo a lo que cada uno necesita. Aclaro, esto no va a ser una victoria para ninguno de los dos bandos, va a ser una negociación. ¿Qué es lo que necesita Israel? Israel necesita 3 cosas. Primero, que le dejen reconstruir su tercer templo, el cual ya está completamente listo, ya tienen los utensilios, tienen los instrumentos, tienen las vestiduras, tienen los animales, tienen todo, tienen los planos. Dicen ellos que pueden reconstruir el templo en 40 días por 40 hombres, lo afirman los rabinos de Israel por la tecnología de ahora, y se construyeron un hospital en China en 10 días. ¿Por qué no van a poder reconstruir un templo en 40 días? Entonces, que ya está listo. ¿Qué es lo que necesita Israel o los judíos? Que le dejen reconstruir su templo. ¿Qué también necesita? Que sus vecinos árabes le reconozcan como Estado, porque varios de ellos ni siquiera lo reconocen como Estado. Y por último, tener la paz y la seguridad al interior de sus fronteras, que es la paz anhelada y prometida desde el Antiguo Testamento, la cual nunca han podido disfrutar. ¿Qué es lo que quiere la comunidad árabe? Por supuesto, que le dejen establecer un Estado palestino o un Estado árabe cuya capital también sea Jerusalén. Recordemos que este proceso ya está también casi culminado. El Estado de Palestina se considera un protoestado, es decir, un Estado en una etapa inicial, y de lo cual 138 países ya lo reconocen como Estado. Entre esos fue Colombia, que Colombia lo reconoció como Estado 4 días antes de que Juan Manuel Santos terminara su gobierno y su poder aquí en Colombia. 4 días antes reconoció a Palestina como Estado. Y por eso el gobierno de Iván Duque tiene que ser consecuente con esa decisión, y también ya lo he dicho, que lo reconoce como un Estado. Palestina tiene su bandera en las Naciones Unidas como un Estado observador, es decir, ya es un proceso prácticamente imparable, pero este proceso lo va a finiquitar el anticristo. ¿En qué sentido? Que se va a reconstruir el templo judío, donde algunos dicen que para poder reconstruir ese templo tienen que quitar la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, o la mezquita de Al-Aqsa, que es ese domo dorado que se ve en las fotos de Jerusalén, que se encuentra en las explanadas del templo y que es el tercer lugar más importante del Islam, después de la Meca y después de Medina en Arabia Saudí. Entonces siempre se nos ha dicho que para poder reconstruir el templo tienen que quitar esa mezquita, pero los musulmanes no quieren quitar esa mezquita. La Biblia nos enseña una cosa completamente distinta. Vámonos para Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, que nos dice la Biblia. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Donde está la cúpula de la roca, en este momento, es el lugar donde quedaba el patio del templo o el atrio del templo, y donde quedaba el santuario en sí es donde queda una arboleda allí,
que precisamente linda con el muro de las lamentaciones, que es el último vestigio que queda de ese templo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que en la gran tribulación, para reconstruir ese templo no tienen que tumbar la mezquita de Omar. Eso no tiene sentido, porque eso sería que el anticristo le daría la victoria a los judíos y eso no va a pasar. Él va a hacer una negociación. Por eso lo que va a hacer, va a lograr es que los dos santuarios estén juntos, que el santuario judío, el nuevo templo judío que se va a llamar Templo de Dios para las Naciones, concuerda con el nombre que le da Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2 en su segunda carta, va a quedar al lado del santuario musulmán. Van a quedar los dos santuarios juntos y eso va a ser lo que va a lograr el anticristo. ¿Qué más va a hacer el anticristo? Obviamente va a finiquitar que se establezca el Estado de Palestina. Por eso Jerusalén va a ser dividida en dos, porque la Biblia dice claramente que cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a encontrar a Jerusalén dividida en dos partes. Miremoslo por la Biblia, Zacarías capítulo 14, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y recordemos Joel capítulo 3, verso 2 y 3, cuando el Señor venga a hacer el juicio de las naciones, los va a juzgar porque repartieron Jerusalén como ellos quisieron. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Jerusalén va a ser partida en dos para que sea la capital de un Estado judío y un Estado árabe. Y eso es lo que clama la ONU, y eso es lo que clama el mundo entero, y todas las naciones están diciendo esto, los presidentes están diciendo esto. Inclusive esto lo dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, lo pueden buscar en YouTube. Le preguntaron por la situación de la guerra árabe-israelí y él dijo que estaba de acuerdo en que se creara un doble Estado allí, un Estado judío y un Estado árabe, y por supuesto que Jerusalén sea la capital de ese doble Estado, obviamente mitad y mitad. Entonces, esto lo va a lograr el anticristo y por supuesto va a ser que Israel entre en esa paz, en esa tranquilidad y en esa seguridad que tanto ha anhelado por tanto tiempo y que nunca ha podido disfrutar durante toda la historia. Por eso la Biblia enseña que Israel se va a desarmar, se va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con su Mesías, el Mesías que estaban esperando. Se confiaron en él y como se confiaron en él van a disfrutar de una paz mentirosa, una paz ficticia. Inclusive ese pacto está registrado en otras palabras que son la realidad de ese pacto y ese acuerdo para ellos. Miremos Isaías capítulo 28, por favor. Isaías capítulo 28, verso 14 dice: Por tanto, varones burladores que gobernéis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Miren lo que dice el verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Ese pacto realmente va a ser es con la muerte. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, ellos van a estar tan confiados que creen que está su Mesías con ellos y que nada de lo que suceda en el mundo les va a afectar. ¿Por qué? Ahí dice el resto del texto. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Es decir, ellos se van a esconder en la falsedad, en la mentira, en esa falsa paz que el anticristo, que es el Mesías de ellos, les estará ofreciendo a través de ese pacto. Pero ¿qué es lo que nos dice el Salmo de una manera profética? Que ese pacto va a ser violado. Miremos Salmo número 55, verso 20. Dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. Es decir, ese pacto que estaba favoreciendo a Israel, el anticristo lo va a violar y antes se va a ir en contra de ellos, porque lo que él predica y dice es mentira. Vea el verso 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Les habló muy bonito, pero en su corazón hay otro propósito completamente diferente. ¿Cuándo va a pasar esta violación del pacto y qué características va a tener? Vámonos para el libro de Daniel otra vez, Daniel capítulo 9, verso 27, que es el texto que estamos analizando.
Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto, por supuesto, ya hablamos de la reconstrucción del templo y hará que los judíos reanuden su culto mosaico, es decir, todos sus sacrificios, todo su culto de adoración, su tabernáculo, todo lo van a reanudar. Pero vea lo que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Es decir, a los 3 años y medio exacto, ese culto del templo va a ser interrumpido. ¿Y cómo va a ser interrumpido? Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Es decir, va a entrar al templo con tropas militares porque el anticristo es un gobernante político y es un gobernante militar, no es un gobernante religioso. La parte religiosa la sumará a otra parte y eso ya lo vamos a ver más adelante. Dice, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta abominación desoladora Jesucristo también la mencionó hablando de esto. Vámonos para Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso, ya dijimos al inicio de la enseñanza que San Mateo 24 habla de la gran tribulación. Mire lo que dice el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y los que creen en aquellos días. ¿En qué consiste la abominación desoladora en sí? Daniel la mencionó, que ya lo leímos, Daniel 11:31, y Pablo le hace otras apreciaciones más. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que tiene como título manifestación del hombre de pecado, es decir, manifestación del anticristo. Verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, a mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a entrar en el templo judío, que tan solo tiene 3 años y medio de estar funcionando, y se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios, por supuesto exigiendo la adoración de todos aquellos que le rodean. Ahí es donde el anticristo realmente va a mostrar su faceta, su verdadera cara, y ese pacto que hizo, por supuesto, lo va a violentar. ¿Qué fue lo que les aconsejó Jesús? Mateo 24, verso 16 en adelante, ya lo leímos. Jesús les dijo que tenían que huir, porque a partir de ahí es donde viene ese gobierno tirano del anticristo, que fue el que se le mostró al profeta Daniel en la mayoría de su profecía, que inclusive es un gobierno también de orden mundial, como vimos el gobierno de Génesis. Primero Daniel lo profetizó en el capítulo 2, cuando le habló a Nabucodonosor del sueño que tuvo. ¿Se acuerdan? La estatua que tenía la cabeza de oro, que tenía los brazos y el pecho de plata, el vientre del muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro cocido. Y lo que hace Daniel es darle la interpretación a Nabucodonosor de este gobierno. Verso 37 en adelante. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahí nos habla de las características del último gobierno, del nuevo orden mundial, que se caracteriza en tener un gobierno totalitario, es decir, donde dominan todo el mundo entero, que es lo que viene de acá, ¿sí ve? No, el gobierno centralizado y todos los aspectos centralizados, ¿sí ve? Porque esto viene desde acá, desde tiempos de Babilonia, tiempos de Daniel. Verso 38. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Habla del reino medo-persa, que fue el que conquistó a Babilonia en el año 539,
que también tiene las características del último gobierno mundial o de un nuevo orden mundial, un gobierno totalitario, que eso lo dice el libro de Esdras capítulo 1. Verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Es decir, el imperio medo-persa fue aún más grande y tuvo el control de todo el mundo hasta entonces conocido. Luego habla de un tercer reino que corresponde a la tercera visión y luego un tercer reino de bronce, el cual corresponde al imperio greco-macedonio, el imperio de Alejandro, que ese tuvo una expansión mayor, se extendió hasta la India, dice la historia. Hasta la India llegó y por supuesto conquistó todo el mundo hasta entonces conocido, aunque rápidamente también desapareció de la escena mundial. Y luego dice el verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, ¿cuál es la profecía de Daniel? Es una profecía más bien limitada a comparación de la profecía de Ezequiel, que también le tocó el tiempo de la cautividad. Lo que ve fue unos reinos mundiales que gobernarían a Israel a través de un programa que Jesucristo mencionó en San Lucas 21-24, el tiempo de los gentiles, que sería el lapso de tiempo donde serían gobernados por un gentil, siendo el primer rey gran gentil, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y siendo el último gran gentil, el gran rey gentil que tendrá, que será el último gobernante mundial, más conocido como el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Entonces, le muestra a esos gobiernos de la antigüedad que al final de los tiempos, como lo vamos a ver a continuación, desembocarán en el último gobierno mundial. Este mismo gobierno con las mismas características y con la misma fuerza. Y por supuesto, le muestra el establecimiento del gobierno de Cristo, donde viene y derroca ese gobierno mundial y establece su reino que es para siempre. Esa es la profecía del profeta Daniel. Y esta misma la amplía un poco más en el capítulo 7. El capítulo 7, Daniel ve la misma visión de una forma diferente. Habla de las 4 bestias. Y dice que la primera era como león, que tenía una sola cabeza. Voy a adelantar un poquito porque el tiempo ya me cogió. La segunda era un oso, que es el imperio medo-persa. La tercera era un leopardo. El oso también tenía una sola cabeza y una de león son 2 cabezas. La tercera era la visión del leopardo, la bestia del leopardo que tenía 4 cabezas. 4 más 2 son 6. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible, la cual sí quiero leer porque nos interesa un poco más. Verso 7, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobra hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mire el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mire el verso 15, Daniel 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y el verso 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es decir, Daniel quedó inquieto con la visión y el ángel le interpreta la visión. Por eso la profecía de Daniel es más de comprensión de lectura más que interpretación, porque el ángel fue el que le interpretó la visión. Verso 17, ahora lo que le dice. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Habla de Israel.
4 reyes, ya lo mencionamos, 4 imperios. Verso 19, ya lo que dice el profeta. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que doraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 23, mire lo que le dijo el ángel de esa cuarta bestia, se la desglosa. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vámonos entonces, denme por favor otros 5 minuticos. Vámonos entonces otra vez para Apocalipsis capítulo 13, que fue donde empezamos, donde lo que hace el ángel es mostrarle al apóstol Juan la misma visión del profeta Daniel, pero se la muestra, lo que a Daniel le mostró en 4 bestias, a Juan se la muestra en una sola bestia consolidada de las 4 de Daniel. Mire, verá, pues lo vamos a leer. Verso 1. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, las mismas características, lo mismo que las bestias de Daniel. Entre las 4 tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es una sola bestia que tiene las mismas cabezas y los 10 cuernos y sale del mar. Recordemos que según Apocalipsis capítulo 17, verso 15, el mar o las aguas son muchedumbres, pueblos y naciones gentiles. Es decir, ese sistema de gobierno sale de las naciones gentiles. Verso 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Entonces, las mismas características de las 4 bestias del profeta Daniel. Aquí entra un personaje a actuar o en la escena. ¿Quién es? El dragón que le da autoridad a esa bestia. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 nos lo dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y que fue arrojado a la tierra. El diablo es Satanás. Perdón, el dragón es Satanás. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Esto, lo que se llama bestia aquí, según el profeta Daniel, nos habla de un gobierno, no de una persona en particular. Obviamente aquí el que va a encabezar este gobierno será el anticristo. Y lo que dice es que una de esa cabeza estaba herida y fue sanada. Lo que nos indica es que uno de los imperios de la antigüedad, es decir, la cuarta bestia de Daniel, que es una de las cabezas, lo que dice es que va a renacer, es decir, va a surgir, se va a volver otra vez a levantar ese mismo imperio que es la cuarta bestia de Daniel. En tiempos de Daniel corresponde al imperio romano, que tuvo su iniciación en el año 27 antes de Cristo y tuvo su terminación en el año 476 después de Cristo, de la era cristiana, cuando cayó en manos de las tribus bárbaras que descendían del norte de Europa. Lo que nos habla el texto es que ese último imperio va a volver a levantarse. No significa que el anticristo lo van a matar y él va a resucitar, o que al papa lo van a matar y va a volver a levantarse. No significa eso. Aquí está hablando de un gobierno, no de un hombre. Por supuesto, ese gobierno va encabezado por un hombre que es el anticristo, con el apoyo del diablo y con 10 naciones que son las 10 naciones que realmente conformaron el antiguo imperio romano, las naciones del Mediterráneo, que en su momento serán las naciones más poderosas del mundo y que por supuesto van a apoyar al gobierno del anticristo y lo van a encabezar con él. En la actualidad, ese grupo de las naciones más fuertes del mundo en este momento se llama el G7. Por supuesto, siempre ha sido el G7 o el G8 o el G7 y Rusia, porque Rusia va y viene. Lo que nos dice es que en los últimos tiempos el grupo más poderoso de la Tierra no va a ser conformada por 7 ni por 8, sino que va a ser conformada por 10 naciones. ¿Sí ve? No sé si se va a llamar el G10 en su momento, no puedo asegurar, pero será el mismo grupo en sí, es decir, el grupo de naciones más fuertes del mundo, que son los que van a ayudar aquí al anticristo
en este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo con este gobierno? Por supuesto, se va a dedicar a perseguir a todos los judíos que no se sometan a su gobierno. Perdón, pregunto, ¿cuánto llevo predicando? ¿Debo terminar ya o puedo continuar? Hermano Reimer, Continúe, pastor, que estamos en cuarentena y tiempo es lo que hay. porque creo que ya pasó la hora, ¿cierto? Y no quiero ser molesto. No, no, son las 8:23. Hágame una cosa, hermano. Yo persigo y usted cuando vea que tenga que terminar, usted me avisa, porque si no me avisan, yo sigo derecho. La ¿Listo? conferencia está estimada para las 9. Sin embargo, el tema de preguntas y respuestas, Sí, creo que eso se es puede extender importante. un poquito. Ya ahí, si alguien decide salirse, no importa, pero continúa, hermano. Listo. Continúo entonces. Entonces, este es el gobierno del anticristo, por supuesto, que estará encabezando ese nuevo orden mundial con esas características que ya vimos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces, según dice la Biblia? Vámonos para el libro de Daniel. Lo que va a hacer el anticristo en este gobierno, primero que todo, va a ser un soborno a todos aquellos judíos que quieran venderse a él, porque él ya mostró su verdadera cara, ¿sí ve? Entonces ya no va a ser un engaño, sino que va a ser un acto consciente. Quiero que cuando él se levante, lo que va a hacer es sobornar a todo aquel que quiera someterse a él. Daniel 11:31, volvamos a retomar. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Verso 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Es decir, él va a sobornar a judíos que sin embargo van a violar ese pacto con él o se van a someter a esa violación del pacto. ¿Cómo los va a gobernar? Perdón, ¿cómo los va a sobornar? Con honores, por precio y con tierra. Eso lo vemos en el verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Es decir, habla de aquellos judíos que se venderán al anticristo y que entenderán como castigo la condenación eterna, es decir, que se van a condenar por haberse vendido al anticristo, según dice la Biblia. Volvamos al verso 32, la segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, aquella parte, hay una parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, que después de que sepa la verdad, realmente no se van a someter a ese gobierno, le van a hacer frente a ese gobierno y luego no lo van a adorar como Dios, como él pretende. ¿Y cuál va a ser la respuesta del anticristo? Una persecución acérrima que le permita acabar con todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, con el cual Dios está tratando en la gran tribulación. Miremoslo aquí en Daniel y luego vámonos para Apocalipsis. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán con ellos con linzojas. Es decir, habla que en ese momento van a ser perseguidos, pero también van a encontrar una ayuda o un socorro, ¿sí ven? Que le van a ayudar, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, que nos amplía aún más ese episodio. Apocalipsis capítulo 12 tiene como título La mujer y el dragón. Y el capítulo evidencia unos personajes, por supuesto, que nos dicen quién es. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál era esta señal que vio el apóstol? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es una señal de una figura que ya se había registrado en Génesis capítulo 37, versos 2 al 4, con uno de los sueños de José. ¿Recuerdan? Que uno de los sueños fue que vio al sol, la luna y otras 11 estrellas inclinándose hacia él, indicando que el sol y la luna eran sus padres y las 11 estrellas eran sus otros hermanos. Según esa figura, entonces nos indica que esta señal nos indica que la mujer vestida del sol es la nación de Israel, no es la iglesia, porque la iglesia desapareció en el capítulo 4, verso 1, y vuelve a reaparecer en el capítulo 19. Tampoco es la Virgen María como dicen los católicos. Es Israel, ¿sí ve? Que aparece como vestida de sol. Verso 2.
y estando encinta clamaba con dolores de parto, de la angustia del alumbramiento. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. ¿Cuál es el dragón? Verso 9 ya lo leímos. El diablo y Satanás. Ese es el dragón. ¿Y qué más aparece? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, habla del dragón y el gobierno del anticristo, que ya lo vimos en Daniel en capítulo 13, que es tipificado en 7 cabezas y 10 cuernos, que son las naciones que le están ayudando. Aquí también vemos el anticristo y su sistema. Entonces vemos a Israel, vemos al diablo y vemos al anticristo con su gobierno. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 15, verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Habla de otro personaje que según el Salmo número 2, el niño que regirá con vara de hierro a las naciones es el Mesías, que eso sucederá en el tiempo milenial, cuando gobiernen las naciones. Ahí está el otro personaje. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días dividido en 30 días, pues da 42 meses, es decir, 3 años y medio, ¿sí ve? Que es la última mitad de la gran tribulación, donde ahora va a haber esta persecución a los judíos. ¿Qué es el desierto aquí? Miremoslo, por favor, Ezequiel capítulo 20, para que definamos qué es el desierto. Ezequiel capítulo 20, verso 35. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es decir, el desierto son naciones que van a ayudar a Israel en esa gran persecución. Miremoslo más adelante en el verso 12, Apocalipsis 12. Volvamos a Apocalipsis 12. Verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recordemos que esta persecución viene desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Desde que el diablo se dio cuenta que el Mesías, el Salvador, vendría de una mujer, se dedicó a perseguir al Mesías desde ese tiempo. Recordemos en los tiempos de Babilonia, cuando todos los príncipes de Judá fueron castrados, según dice la Biblia, una sentencia de Isaías capítulo 39. Y si todos los príncipes de Judá fueron castrados, ¿por dónde iba a venir el Cristo biológicamente hablando, que venía de los príncipes de Judá? Ese fue un intento para que el Cristo no viniera. Cuando Cristo nació, recuerden que lo persiguió a través de Herodes para matar al niño. Siempre lo ha perseguido para arrojar ese plan que Dios tiene. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Ya lo vimos que son naciones. Y a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año, total 3 años y medio, que concuerda con Apocalipsis 13:5, ya lo leímos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Entonces, la nación de Israel va a ser perseguida, según dice acá. Seguimos por verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y la tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra todo el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, un gobierno de persecución, un gobierno autoritario, un nuevo gobierno, un nuevo orden mundial concentrado en un solo gobernante mundial que tendrá el control de todo, a tal punto que hará persecución a todo el que no se someta a él, hablando de los judíos, que es el plan de Dios para ellos. Y por supuesto, esa misma persecución, esas mismas características, nos las sigue diciendo
el profeta Daniel. Daniel, por ejemplo, capítulo 11, verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, va a ser judío y no va a obedecer el Dios de sus padres. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El verso 38 nos habla de la religión que va a practicar el anticristo. Mas honrarán su lugar al Dios de las fortalezas. Ya mencioné que el Dios de las fortalezas es Nimrod, que fue la figura que se le llamó el Dios de las fortalezas y donde se desprendió todas las deidades paganas como Baal, como Moloch, como Belzebú, como Baal peor, y repercute en el último, en ese Dios de las fortalezas que es el Dios de la luna creciente, que fue el culto al Dios Sin, que iba a establecer Nabonido, el hijo de Nabucodonosor en Babilonia, y como no se le permitió, fue y lo estableció en Arabia Saudí, según dice la tradición, el dios de la luna creciente, que es la religión de la luna, de la media luna creciente, que es la religión que va a practicar el anticristo en este contexto. ¿Cómo va a terminar entonces ese gobierno del anticristo? ¿Y cómo será el fin de esta gran persecución que los judíos estarán pasando en esta gran tribulación? ¿Cómo va a terminar ese periodo de gran tribulación donde Jesucristo dijo que si los días no fueran acortados, ninguno de ellos sería salvo? Eso ya lo tendríamos que ver en otro momento porque ya el tiempo ha pasado y hasta aquí entonces llega realmente mi intervención. ¿Qué preguntas tienen? Pastor, muchas gracias por su exposición. Nos sentimos muy contentos de recibir esta información. De verdad que somos insaciables cuando nos disponemos a oír la palabra de Dios y nos queda un sinsabor de saber que la Biblia es una fuente de tanta riqueza, que es un río de tanto placer y que muchas veces hoy, cuando más abunda la palabra en tantos dispositivos y en tantas traducciones, paradójicamente es cuando menos se lee, menos se escudriña, menos se estudia. Y por eso es que muchas veces ante todas estas grandes verdades nos sentimos como neófitos. Pero qué bueno poder estudiar, qué bueno poder saber que hay muchísimo más, que en la escatología hay tanta profundidad, hay tanta verdad que, que es para nosotros. Y de verdad que dice la Biblia que cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos al Señor con esa hambre y con esa sed, pues llegaremos a ser saciados. Así que, hermano, nos sentimos muy contentos de tenerle con nosotros, de tener esta tremenda exposición. Sin embargo, me gustaría que hablara un poquitico, por razón del tiempo, de cómo es la instauración de la marca de la bestia, porque nada surge de la noche a la mañana. El nuevo orden mundial, bien lo decías, comenzó a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando vino un político a dar una ponencia para establecer orden mundial, y desde entonces se ha venido consolidando. Entonces, se va a instaurar completamente. Mi pregunta, aparte de la que ya te dije, es, este tiempo en el cual estamos viviendo, ¿se puede decir que es un escenario donde se puede próximamente dar el establecimiento de este nuevo orden mundial por el caos social, político, por el caos militar en el que nos encontramos, por la fuerza que está perdiendo en estos momentos Estados Unidos, siendo una de las potencias más fuertes del mundo, y donde hoy encontramos cifras alarmantes, 17 millones de desempleados en este momento, según el último reporte de CNN, y miles de infectados, donde Rusia controla el coronavirus, China lo controla también, una de las potencias mundiales pierde fuerza. Esto da pie para que esas 10 naciones de Oriente y de Europa se puedan consolidar. Entonces, mi pregunta para usted, pastor, es, ¿estamos en un escenario donde se puede dar la consolidación de ese nuevo orden mundial? ¿Y cómo
será la instauración de la marca de la bestia para todos aquellos que tengan que vivir bajo ese régimen, porque no van a poder hacer absolutamente nada a menos de que tengan esa marca. Es para mí esas dos preguntas, mi pastor. Bueno, primero que todo lo que usted dice es verdad. Precisamente el aclamamiento de parte de la gente, de las naciones, de los gobiernos por un nuevo orden mundial es porque siempre ha existido un caos que ha repercutido en desastres, por ejemplo, como una guerra. Los grandes líderes siempre han surgido en momentos de caos, por eso surgen y la gente los ve como un caudillo. ¿Por qué surgió Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Porque Alemania venía de una Primera Guerra Mundial derrotada, herida, diezmada, empeñada económicamente, con su honor por el suelo, por haber sido el perdedor. Y por supuesto, en ese momento de caos vieron a este hombre una esperanza de devolverles todo lo que ellos querían y una solución a su problema. El gobierno del anticristo hace algo similar. Si nosotros estamos viviendo estos tiempos para ese gobierno, obviamente que sí, claro, porque todo es un proceso y las cosas se van consolidando poco a poco. Ahora el mundo, lo que le digo, está en un tremendo caos por lo que mencioné inicialmente. El sistema económico y político del mundo es un sistema de fracaso, ¿sí ve? Y por eso es que el mundo cada día se hace más desigual. Por supuesto es que unos se hacen más ricos, otros se hacen más pobres. Tanto que, ¿qué está provocando esto? Está provocando una serie de estallidos sociales que inclusive ya llegaron a nuestro continente y ya llegaron a Colombia. Obviamente esos estallidos sociales se empezó inicialmente o últimamente con lo que se llamó la primavera árabe, que empezó en unos países de carácter árabe, lo que fue primero, lo que fue el país de Túnez, luego pasó a Egipto, luego pasó a Libia, y donde se extendió por todos sus países de estirpe árabe, donde la gente ya estaba cansado de esos gobiernos. ¿Cómo empezó esa primavera árabe? Un vendedor ambulante se paró en medio de una plaza y se prendió fuego y se incendió. Ese mismo efecto dominó, ha llegado a lo que es a países de Europa y ahora a países americanos. Inclusive, ¿qué fue lo que frenó ahora recientemente eso? La pandemia que estamos viviendo. Pero ¿cuánto llevábamos de protestas, de estallidos sociales? Porque la gente ya está cansada de gobiernos opresores, de gobiernos de fracaso, de gobiernos que no brindan lo que deberían brindar. Entonces, claro, el mundo cada día se absorbe en este modelo económico fallido y por supuesto eso es lo que le va a dar entrada a ese último gobernante mundial con ese nuevo orden mundial diferente que le va a dar respuesta a todo lo que la gente necesita. Entonces, claro, eso es un ámbito porque la historia sigue. Este sistema de gobierno empezó desde Génesis capítulo 10 y ha estado durante toda la historia y por supuesto repercutirá y va a desembocar en lo que es el gobierno del anticristo. En cuanto a la otra pregunta, hay que ser muy claro con esto. Esto lo contextualiza muy bien el capítulo, porque en cuanto a esto se ha tejido un sinnúmero de especulaciones, se han tejido un sinnúmero de teorías que al final y al cabo son hasta tonterías o cosas sin sentido en cuanto a la marca de aparatos electrónicos, aparatos de una serie de otras. ¿Qué es lo que nos habla el pasaje, el capítulo entero desde su inicio? Nos habla de un gobierno que va a ser autoritario, que va a ser centralista y que va a dominar. Por eso Daniel lo vio como una bestia espantosa y terrible que hollaba, destrozaba y, mejor dicho, trituraba todo lo que había a su paso. Es decir, un gobierno fuerte, un gobierno cruel, que va a ser más una tiranía más que una democracia. Es decir, un gobierno completamente autocrático. A partir del verso 11 nos habla de la segunda bestia de este capítulo, que es una figura religiosa que surge de la tierra de Israel, que tiene como cuernos de cordero, es decir, una figura que se ve muy inofensiva, pero que habla como dragón, es decir, que va a tener una predicación mentirosa. Habla de toda la unión, de todo este falso sistema religioso que se representa en Babilonia como algo representativo y que incluye todo el sistema religioso corrupto de toda la humanidad, no simplemente lo que es Roma, como algunos han entendido.
todo el sistema corrupto se concentre y va a ser una figura que sale de Israel, no de las naciones gentiles. Israel nunca va a aceptar una figura religiosa que salga de Roma o de la figura gentil, eso es inconcebible. Entonces, dice que esta bestia apoya ese gobierno tirano. Y luego el apóstol lo que hace es mencionar un proceso que empezó en su tiempo y del cual nosotros ya hacemos parte. Este sistema de marca de la bestia, nosotros ya hacemos parte de ese proceso. ¿Por qué? Lo que habla es un control gubernamental, donde toda la información de toda la humanidad de ese entonces esté a control del gobierno para que no se le pueda levantar. Eso ya lo estamos viviendo ahora. Y lo estamos viviendo, por supuesto, empezó en tiempos de Juan, él lo menciona porque a él también le tocó. El emperador Tito sacó una ley que a través de la moneda de su inscripción, sin esa identificación del emperador, nadie podía ni comprar ni vender nada. Y eso fue hace 2000 años, en tiempos del emperador Tito. Entonces, quien no se sometía a ese gobierno no podía tener transacciones comerciales. Entonces, desde eso empezó, ahora lo estamos viviendo de una forma diferente. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una codificación, tenemos una cédula de ciudadanía, donde hay un código de barras y ahí está toda nuestra información. Nosotros, por ejemplo, para ir a reclamar un giro a una casa de apuestas, que es por donde ponen los giros aquí en Colombia, usted tiene que colocar el índice de derecho y ahí le hace lectura de sus datos. Eso es algo del cual nosotros ya hacemos parte y sin eso nosotros no podemos vivir. En algunos escenarios un poco más avanzados, por ejemplo, algunos países europeos, por ejemplo en Londres, para que los ciudadanos que vengan de afuera entren a Londres, no tienen que mostrar el pasaporte, sino que le hacen la lectura de su ojo y el iris le da toda la información. Entonces, es un sistema del cual nosotros los cristianos ya hacemos parte, que obviamente son aspectos de carácter tecnológico, usted sabe que la tecnología va avanzando poco a poco y se desarrolla muy rápido, obviamente va cambiando de modalidad. Entonces, lo que hablan, por ejemplo, del chip del futuro es algo que nosotros ya tenemos. Lo tenemos en un documento llamado cédula de ciudadanía, en una informática. En el futuro que está más avanzado va a ser un chip y después va a ser otra cosa que sea más avanzada. ¿Sí ve? Entonces, es un sistema de dominación que ya nosotros hacemos parte de él en nuestro tiempo y eso no nos interrumpe para vivir ni para hacerle fiel al Señor. Usted su cédula, usted no puede pedir una cita médica, usted no puede hacer ciertas transacciones, no puede hacer una consignación, no puede retirar si no tiene, por ejemplo, la cédula de ciudadanía. Ahora lo que dijo el apóstol, que lo vivió en su tiempo y lo tira al futuro, por eso dijo que esto es una porción que tiene implicaciones en el pasado, en el presente del apóstol y en el futuro de la humanidad en tiempos del anticristo. Por ejemplo, ahora aquí en Colombia estamos viendo lo del pico y cédula. Por ejemplo, yo mañana no puedo ir a comprar nada porque con la cédula no me lo permiten. ¿Sí ve? Hoy puedo comprar, pero mañana, por ejemplo, en la panadería aquí a 2 cuadras de mi casa, tengo que presentar la panadería para la cédula para comprar el pan. Mañana no puedo comprar, tuve que comprarlo hoy. Entonces son cosas que se van viviendo. Entonces lo que reafirma acá es ese gobierno sobre la humanidad que en ese momento va a estar, que por supuesto nosotros ya no vamos a estar, porque hace 3 años y medio fuimos arrebatados en las nubes con el Señor, pero el sistema es el mismo el que tenemos ahora, sino que en su momento va a ser más avanzado. ¿En qué sentido? Un avance tecnológico que yo no puedo decir cuál es exactamente, porque como la tecnología avanza a pasos agigantados, puede ser otra cosa que en este momento no se conoce y puedo pasar como especulativo. Por ejemplo, habla de una imagen. Si yo lo veo ahora, por ejemplo, puede ser la tecnología a mi tiempo, puede ser, por ejemplo, la Internet, donde ya está todo, mejor dicho, cubierto por la Internet, por las computadoras, por los dispositivos y se puede ver todo. Yo no puedo ver que en el futuro va a ser ese mismo porque puede cambiar, pero va a ser algo similar, algo tecnológico que va a permitir que el anticristo sea visto en todas partes y por todas las maneras y que el anticristo tenga control de todas las cosas. Se habla de una marca, por ejemplo, mano derecha o frente, que es algo más simbólico que viene desde el Antiguo Testamento. En tiempos de Israel, por ejemplo, el Señor les dijo que grabaran las enseñanzas en su corazón, que se las colocaban en la frente y se las colocaban también en el brazo. Es donde salen lo que son las filacterias, que los judíos lo que hacen es que se amarran
unas cajitas que son el tefilín, las leyes del Señor, se la amarran en los brazos y se la amarran aquí en la frente. Usted lo puede ver en una foto de internet y le va a salir. También en tiempos del Antiguo Testamento se colocaron que en la frente se colocaran servida a Jehová, los sacerdotes. ¿Sí ve? Y por supuesto, de la lectura o la enseñanza en la ley de su corazón. Entonces, es algo simbólico que tipifica ¿qué? Sujeción, que significa rendición, que significa sometimiento. Así como esa simbología del Antiguo Testamento simbolizó el sometimiento a Dios, esto es algo simbólico que significa el sometimiento al gobierno del anticristo, del cual nadie podrá escapar, y el que quiera comprar y vender tiene que estar en ese gobierno, porque si no, pues no podrá hacer nada, como en la actualidad. Nadie en la actualidad puede decir que sin la cédula no va a vivir, porque no puede hacer una transacción, ni comercializar, ni vender. Entonces, eso es lo que más o menos significa eso. Y lo que es esa marca de la bestia, eso es algo que corresponde a los tiempos actuales del apóstol Juan. ¿En qué sentido? Que en la nomenclatura romana y griega, en la lectura romana, los nombres se tipificaban por números y viceversa. Los números se tipificaban por nombre por los números romanos. Por eso, por ejemplo, el 5 es una V, el 50 es una L, el 10 es una X. Todos esos son letras. Y siempre lo que hacían es, los nombres de los emperadores romanos los tipificaban con letras. Por ejemplo, el nombre de Domiciano, el número fue 115, fue 116. Mire lo que dice aquí el, el, el texto. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número, hay que contarlo, pues es un número de hombre y su número es 666. No es 660, aquí se lee 666 por la escritura al castellano, pero realmente es un triple 6, son 3 6. No es 666, sino que triple 6 y en una escritura completamente vertical. Mire lo que dice Apocalipsis 15:1. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Sí ve? El número de su nombre. El número lo que hace correspondencia es al nombre del anticristo, porque en ese tiempo así lo hacían. Si usted, por ejemplo, coloca triple 6, en números romanos le va a salir, por ejemplo, la D, le va a salir la S, le va a salir la D, la C, la L, más o menos, que es un número romano. Ya de ese número romano sí se desprende una serie de especulaciones que yo no puedo decir si son verdad o no, que son que de pronto son acrónimos, iniciales o cosas así, pero ese número en sí corresponde al nombre. Por eso el 666 no es el número del anticristo ni del diablo, es un número común y corriente, como el 1, como el 3, como el 100, como el 1000, como cualquiera. Me dicen que hay varias preguntas. ¿Qué otra pregunta hay, por favor? Qué bueno, pastor. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que la hacen dos personas, dos hermanos, y coincidencialmente es la misma. Dice, si la persecución es para el pueblo judío, ¿qué implicaciones tendrá entonces para aquellos no judíos que queden en la tierra? Se le entrecorta, hermano. No escuché la pregunta. Se le entrecortó. Voy de nuevo. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí le estoy escuchando. Si la persecución es para el pueblo judío, ¿qué implicaciones tendrá entonces para aquellos no judíos en la tierra? Hablando de ese momento Claro. de la gran tribulación. Recordemos que la gran tribulación tiene dos propósitos. El primero es tratar con Israel a través de la ira. Jeremías capítulo 30, verso 7 lo llama el tiempo de angustia para Jacob, porque es el tiempo por el cual Dios va a reinar sobre ellos a través de la ira. La iglesia recibe la salvación por medio de la misericordia. Israel la podrá recibir por medio de la ira. Ezequiel 20:33. Vive yo, dice el Jehová el Señor, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramado he de reinar sobre vosotros. Es el primer propósito de la gran tribulación. Y el segundo propósito de la gran tribulación, por supuesto, es tratar con los moradores de la tierra incrédulos. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, claro, esa gran tribulación también se expresa en juicios de Dios de castigo a todo el resto de la humanidad de manera incrédula. Claro, el resto de la humanidad también va a ser
sujeto a este gobierno del anticristo, sino que enfocamos especialmente lo que es la persecución al pueblo de Israel. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. ¿Me escucharon la pregunta que hice, pastor? ¿Me escuchaste? No, Ok, me dijeron que había, no escuché, me dijeron que habían varias preguntas. Voy de nuevo. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Porque dice que los que no adoraron a la bestia y a su imagen. Ese versículo de Apocalipsis capítulo 13 es más o menos lo que le dije a usted ahorita al principio. Es un versículo que se expresa en tiempos futuristas y con implicaciones de carácter tecnológico, que en este momento no puedo decir que es con propiedad porque la tecnología va avanzando a paso acelerado y para el tiempo del anticristo obviamente la tecnología va a ser más avanzada. Si hablamos en tiempos presentes, en el tiempo nuestro, vuelvo y digo, eso ya se puede hacer. ¿En qué sentido? Pues tenemos los dispositivos, tenemos los satélites, tenemos la internet, ¿sí ve? Que son rasgos de carácter tecnológico, que lo que hace es que, por ejemplo, una persona tenga contacto con el mundo entero en un clic y ya. Yo estoy aquí en Colombia y estoy teniendo contacto con un sinnúmero de personas de allá de Costa Rica, por ejemplo. Algo similar está hablando de ese texto. Eso de la imagen es una imagen, es una implicación tecnológica que para el tiempo del anticristo no puedo decir con precisión cuál será, porque sería una irresponsabilidad. Ya usted mirará, hará una lectura de los avances tecnológicos del que le gusta ese tema y mira qué es lo que viene para el futuro, qué es lo que se vislumbra, si ve. Y se puede expresar en muchas cosas. Alguna expresión tecnológica avanzada, completamente algo de invención que va a hacer que el anticristo tenga una presencia mundial y que las personas tengan contacto cercano con él, íntimo, a tal punto de una adoración. ¿Sí? En este tiempo, pues yo podría decir que podría ser una imagen en un dispositivo, pero a ese tiempo no puedo decir qué es eso. Pero entonces por eso lo explico así, una herramienta de carácter tecnológico para tener ese contacto de adoración con ese gobernante mundial. Alguien dijo que puede ser, por ejemplo, una manifestación robótica, por ejemplo, puede ser, pero hablarlo con precisión sí sería una especulación. ¿Qué otra Muchas gracias, pregunta hay? pastor. Ayer se hizo una pregunta y no creo que no quedó tan clara. Yo la escuché hoy, la respuesta en la enseñanza con los pastores de España, pero me gustaría, pastor, que usted no la pudiera ampliar. Un hermano hizo la pregunta acerca de si, si la Biblia dice que todo Israel será salvo y que si Israel es salvo por promesa, entonces no hay, digamos, necesidad de, de creer de alguna manera, porque ya hay una promesa. Entonces creo que el texto se ha malentendido por una promesa que se hizo Abraham y por lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Entonces, ¿cómo podemos entender esos dos textos y podernos tener claridad sobre el efecto del Calvario para todos? Esa postura de que Israel es salvo por promesa es una invención humana. La Biblia no enseña eso en ninguna parte y por el contrario enseña, valga la redundancia, todo lo contrario. Déjeme decir algunos textos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al gentil. San Juan capítulo 3, verso 1 dice que había un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este se acercó de noche a Jesús diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Verso 3, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y se lo estaba diciendo a un judío y a un principal entre los judíos. Y en el verso 5 le dice lo mismo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y eso mismo lo explica el apóstol a los romanos en los primeros capítulos. En el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, lo que hace el apóstol es hacer una exposición de la doctrina del pecado. Y en el verso 18 habla de la culpabilidad del hombre.
habla de todo lo que sucedió en Génesis capítulo 3 y termina el capítulo haciendo unas características del hombre en pecado sin el Señor, es decir, una radiografía del hombre pecador. Romanos capítulo 2 tiene como título el justo juicio de Dios y dice que el juicio de Dios sobre el pecado es según verdad, es completamente justo. Y dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y al gentil, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al gentil, porque no hay acepción de personas. Y en el capítulo 3, que habla de los judíos y los gentiles, a partir del verso 9, dice que tanto los judíos y los gentiles están bajo el mismo sistema de pecado. Entonces, aunque el plan de Dios con los gentiles es diferente al plan de Dios con la iglesia, el origen es el mismo y el resultado será el mismo, una salvación o una condenación. Porque la Biblia dice que cuando Cristo aparezca aquí en la tierra, en gloria con la iglesia, y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, lo primero que va a ser un juicio con Israel. Y parte de ese juicio, parte va a ser salvado y parte va a ser condenado. Miremos Ezequiel capítulo 20 a partir del verso 33. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Verso 34. Y os sacaré entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Habla del regreso de los judíos a su tierra, que ese proceso se va a completar cuando Cristo aparezca aquí en gloria. San Mateo 24, 31. Verso 35. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Es decir, va a ser un juicio con ellos, les va a ser un juicio. Verso 37. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Es decir, los que aprueben ese juicio entran al reino milenial con el Señor a disfrutar de los pactos. Verso 38, mira lo que dice. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el juicio de Dios a Israel, que también se ilustra en Mateo capítulo 25, versos 1 al 3, con dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que tipifica a Israel, no es la iglesia. Cristo viene como esposo, viene casado con la iglesia, y las 10 vírgenes son Israel. Por eso en otras versiones las llama como las damas de honor o damas de compañía a las bodas a las cenas de las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué nos dice? Una parte de Israel entrará y otra parte será echado al lloro y al crujir de dientes. Entonces, Israel también tendrá que nacer de nuevo, como nosotros también, en un programa distinto. Y el que no nazca de nuevo del pueblo de Israel va a ser condenado. Ezequiel capítulo 12, la última parte del capítulo, la segunda mitad, nos habla de ese nuevo nacimiento de Israel y los primeros versos de Zacarías capítulo 13. Entonces, cuando el Señor le dijo a Abraham que en él serían salvos todos los términos de la tierra, pues según dice el apóstol Pablo, esa salvación no solamente es para los judíos, ahí también está la iglesia, porque cuando Dios le dijo eso a Abraham, también le estaba hablando de la iglesia. Lo dice Pablo a los Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ese pacto con Abraham tiene unas implicaciones soterológicas, es decir, unas implicaciones de doctrinas de salvación para todos, tanto para el mundo gentil como para el mundo judío, pero obviamente complementando toda la doctrina, obviamente haciendo lo correcto y recibiendo las cosas como se deben de recibir. Entonces, pero para el judío y para el gentil habrá salvación y también habrá condenación. Ahora, Romanos capítulo 11, verso 25, nos habla de la plenitud de los gentiles.
¿Y qué nos dice? Romanos 11:25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, habla del arrebatamiento de la iglesia cuando ahí se culmina el programa de Dios con la iglesia en cuanto a la salvación. Y en el verso 26 lo que hace es citar un texto del Antiguo Testamento, de Isaías, más exactamente Isaías capítulo 59, verso 20. Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es un todo relativo, ¿sí ve? Que habla primero de la salvación de Israel como nación a final de la gran tribulación. Cuando estén en la guerra del Armagedón y los ejércitos del anticristo están en Jerusalén y van a acabar el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, esa guerra va a terminar con la venida del advenimiento de Cristo. Por eso viene aquí como el libertador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a intervenir en la guerra. Israel va a ser preservada como nación, va a ser salvada como nación, pero es una salvación general. Pero en cuanto a la salvación, no todos van a ser salvos por promesa. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso violenta toda la escritura. Es un despropósito. Es algo completamente descontextualizado, antibíblico. Decir que los judíos van a ser salvos por una promesa. Ellos también tendrán que nacer de nuevo, como también lo hemos hecho nosotros, aunque en un plan completamente distinto. Los relativismos hay que saberlos manejar. El último ejemplo. Por ejemplo, en la guerra árabe-israelí, todas las guerras árabes las ha ganado los judíos. Israel ha ganado, pero sin embargo muchos judíos han muerto en esa guerra. Miles de judíos están muertos ahí. Entonces se dice que Israel ha sido victorioso a nivel general, pero a nivel individual muchos de ellos han perecido en esas guerras. ¿Qué otra pregunta hay? Muchas gracias, pastor, por su explicación. Eh, una hermana pregunta, dentro del caos social podríamos incluir las ideologías de género, matrimonio, homosexual, aborto, feminismo extremo, ¿se podrían considerar como antesala a los movimientos que vendrán? Claro, es que todo eso hace parte de un nuevo orden mundial. Uno de los aspectos del nuevo orden mundial es que precisamente hay una sobrepoblación en el mundo. En este momento tenemos una población más o menos de 8.000 millones de personas. Ese nuevo orden mundial establece que para que haya un mundo pleno como se pretende tener, la humanidad debe llegar a máximo a 1.500 millones de personas, es decir, debe reducirse por ahí en un 70 o un 80%. Por supuesto, como el nuevo orden mundial va caminando en todos sus aspectos, al principio en Génesis capítulo 10 solamente fue en el aspecto político y el aspecto religioso. Pero como dije al inicio, a medida que se va desarrollando el mundo, va entrando todas las áreas de un gobierno y se vuelve un gobierno integral, es decir, en todas las áreas, en lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo social, en lo educativo. Y parte de esa estrategia del nuevo orden mundial de reducir precisamente la población es reducir la reproducción de las personas. Por eso va esa ideología de género, que la idea consiste en que las personas no tengan una identificación del género o del sexo desde su nacimiento, sino que se vayan desarrollando y ellos mismos vayan tomando la decisión si quieren ser mujeres o quieren ser hombres. Por supuesto, impulsando esa ideología de que sea hombre con hombre, mujer con mujer, para que por supuesto la reproducción y la tenencia de familia y de hijos se vaya reduciendo cada día más. A eso le sumamos no solamente esa ideología de género, las relaciones entre el mismo sexo, sino que va algo mucho más allá, como ha pasado en países como Canadá y en países como Alemania, que ya en algunos se ha probado la zoofilia, por ejemplo, tener relaciones con animales y hasta casarse con animales, como lo hizo el gobierno de Canadá. El gobierno de Alemania fue en otro contexto, aprobar ya el incesto, es decir, que el padre se pueda casar con su hija o la madre pueda casarse con su hijo. Entonces, claro, todo este asunto y de la parte educativa, donde se transforma la parte educativa para que no haya diferencia en cuanto al modo de vestir, ni en cuanto a utilizar un baño, ni otro, ni en cuanto al sexo, sino que sea todo unisex. Por supuesto, todo eso hace parte del gobierno del último orden mundial que repercutirá el gobierno del anticristo, total, en su 100%.
¿Qué otra pregunta hay? Amén, pastor. Muchas gracias. Pastor, ya para concluir, hemos invitado a muchos amigos, simpatizantes y familiares incluso que están con nosotros, que tal vez no han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, que hasta ahora están simpatizando con la palabra, con el evangelio, y que quisiéramos que en esta noche pudiésemos terminar dándoles una palabra para que esa palabra de alguna manera, los instara a tomar la mejor decisión en este momento importante de la historia, porque lo que se está viviendo a nivel mundial es apocalíptico. Entonces, ¿qué consejo pudiera darnos para todos sus amigos, familiares y todos aquellos que hasta ahora están escuchando el Evangelio y que quizás esta palabra de hoy para muchos, e incluso para los nuevos, posiblemente pudo haber sido extenuante, pero que hoy se puedan ir con un mensaje de conciencia, de reflexión, para que puedan a partir de hoy empezar a tomar una decisión clara en sus vidas? A todas las personas que no son bautizadas, que están simpatizando, les digo lo siguiente. Nosotros predicamos un evangelio responsable, es decir, no queremos ser sensacionalistas ni alarmistas, porque en todas las épocas, en todas las crisis, siempre ha existido esa especulación y ese terror. No queremos caer en eso, pero sin embargo yo le quiero decir a la gente, mire, por la escritura y por los tiempos que estamos viviendo, al mundo no le esperan momentos buenos. Créame en el nombre del Señor que al mundo no le esperan cosas mejores. Esto va por un camino que no va a terminar bien, que va a terminar muy mal y la Biblia lo enseña. ¿Qué le aconsejo yo en el nombre de Jesús? Hoy tenemos una escapatoria. Siempre ante una gran tragedia y un gran juicio siempre hay una escapatoria. Cuando iba a venir el diluvio universal sobre la tierra en tiempos de Noé, la escapatoria fue un arca construida por él y fue el único lugar donde podían resguardarse y salvarse. Hoy en día estamos en las mismas condiciones. Por eso la Biblia dice, como en los días de Noé. Entonces, al mundo no le esperan cosas buenas. Yo les aconsejo, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volverse a Él. No es tiempo de conocer una religión más porque la religión no sirve. Es tiempo de recibir verdaderamente a Cristo en su corazón, de estar atento a la palabra y dejar que la palabra obre en cada una de sus vidas y que esa semilla dé fruto. ¿En qué sentido? Que haya un arrepentimiento, que haya una conversión, una regeneración, es decir, un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida con el Señor y que se exprese, por supuesto, en un bautismo en agua en el nombre de Jesús y en una vida cristiana enmarcada en todo lo que la Biblia enseña, una forma de vivir santa y piadosamente como la Biblia enseña para poder aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que será en el arrebatamiento de la iglesia, que ustedes también pueden ser partes de él si hacen todo esto que yo les digo. Esas son mis palabras y que el Señor Jesús les bendiga y los ayude a todos. Wow, pastor, tremendo. Gloria a Dios. Nos hemos gozado en esta noche, pastor, con esa tremenda exposición. Varios hermanos aquí escribiéndome por el interno. Manuales, tanto por aprender las 70 semanas de Daniel, la guerra de Armagedón, el juicio del gran trono blanco. Hermano, lo vamos a tener por acá más seguido, hermano. En Costa Rica. Queremos promoverlo para un programa de escatología acá en nuestra nación, hermano. Amén, gracias, gracias. Estamos felices, contentos. El hermano tiene un espíritu de servicio increíble. Hoy nos enseñaba y también se nos ponía a disposición para poner todo ese don y toda esa sabiduría, esa riqueza que Dios le ha dado para el servicio de la obra misionera, y vamos a tenerlo en cuenta, vamos a orar. Hemos orado, hemos traído varios maestros, hemos traído varios predicadores que personalmente, por la gracia del Señor, hemos sentido y Dios nos ha aprobado ese sentir a través de nuestros superiores,
y vamos a tener en cuenta, apreciado hermano, su ministerio para que el país de Costa Rica tenga esa bendición de tenerlo con nosotros en estos tiempos donde se nos urge a la iglesia saber los tiempos que vivimos. Y aunque muchas cosas quizás no las vamos a vivir en carne propia, pero sí es necesario saberlas para valorar esta magnífica salvación que tenemos, darle el valor que merece y poder también de una u otra manera percibir al impío, al pecador, y que ahora que hay tiempo se pueda volver al Señor. Muchas gracias, querido pastor. De verdad que el Señor los siga usando, que el Señor los siga llenando de sabiduría, que el Señor los siga llenando de revelación. La iglesia del Señor a nivel mundial, a nivel de Colombia, las misiones lo necesitan. Así que, hermano, vamos a orar para que Dios lo guarde y para que el Señor Amén, lo amén. siga cercando, porque necesitamos hombres como usted en nuestra iglesia y en nuestra misión. ¿Cuántos Amén, quieren amén. orar por el hermano en esta hora? Amén. Que se escuche un clamor, abran sus micrófonos, no importa que se escuche feo. Se puede escuchar feo, pero que el hermano sienta